hermanos, pues la semana pasada, si os acordáis, nos quedamos viendo precisamente ese marco en el cual nosotros debemos siempre acercarnos para interpretar la Biblia. A ver, déjame que lo encuentre yo. A ver. Estoy tratando de buscar mis notas. ¿Eh? Yo tengo acá el resumen. Sí, pero tengo que continuar. Tengo controlado. A ver. Hablaste de la hermenéutica. Sí, bueno, de hecho, si no lo puedo hacer directamente desde el PowerPoint. Bueno, no lo encuentro. Pero creo que podemos seguir un poco siguiendo lo que son la pantalla. Como decíamos, la semana pasada nos quedamos viendo que necesitamos tener un marco correcto para interpretar la Biblia, ¿no? Entonces, ese marco se compone de 4 realidades que la propia Biblia plantea, ¿no? Primero, que la Biblia está inspirada. ¿Os acordáis de lo que decíamos que significa inspirada? Soplada. La Biblia está soplada por Dios. Dios mueve a los escritores bíblicos para plasmar por escrito su mensaje, sus pensamientos y sus palabras, ¿vale? Decíamos al hilo de esa verdad que la Biblia no contiene errores. De hecho, la propia Escritura se dice varias veces, primero en el Salmo que decía, tu palabra es perfecta, ¿verdad? Y también se dice que Dios no miente, Dios no se arrepiente y Dios no cambia. Por lo tanto, si Dios no puede mentir, si Dios no puede equivocarse, si Dios no puede engañar, por lógica, su palabra no puede mentir, no puede equivocarse, no puede estar errada en ningún aspecto. Dijimos que la Biblia contiene autoridad divina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo, cuando cada mañana abro mi Biblia y leo en ella, yo encuentro en esas palabras las palabras de Dios para mi vida. No es nada más que un documento antiguo que tuvo sentido hace miles de años. Eso es verdad que se escribió hace más de 2000 años, pero cuando yo leo la Biblia, la palabra es viva y eficaz. Y dice el libro de Hebreos que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Así de claro, cuando yo leo la Biblia, encuentro en la Biblia la voz de Dios para mi vida. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo no obedezco la Biblia, no estoy desobedeciendo a Dios. Cuando yo obedezco y escucho la Biblia, estoy escuchando y obedeciendo a Dios, porque la Biblia contiene la autoridad de Dios. ¿Vale? Y decíamos, la Biblia es suficiente. ¿En qué sentido hablamos que la Biblia es suficiente? ¿Os acordáis? ¿En qué sentido la Biblia es suficiente? ¿Es lo único que necesito la Biblia? Para la salvación. A ver, explícate un poquito más. Que contiene el camino de salvación, pero decía Agustín de Hipona que la Biblia no estaba elaborada para conocer la estrella, sino para llegar al cielo. La Biblia es el manual de Dios para el hombre. Así es, así es. Eso no significa que yo no necesite a mis hermanos de la iglesia, o que yo no necesite el Espíritu del Santo del Señor en mi corazón. Eso no significa eso. Lo que sí significa es que la Biblia contiene todo lo que yo necesito saber para alcanzar la salvación y alcanzar una vida plena en Cristo. ¿Vale?
eso sí significa que yo no necesito obligatoriamente la tradición de alguien que me explique la Biblia. Yo no necesito que el Papa, por decir algo, interprete la Biblia para mí. Dios ha dejado la Biblia para mí. Yo encuentro en ella el mensaje que Dios quiere que yo tenga. No necesito añadiduras ni le puedo quitar nada. La Biblia está completa, la Biblia es suficiente, ¿no? Y esos 4 verdades enmarcan la manera correcta en la cual yo me tengo que acercar para leer la Biblia. Cuando yo me acerco a un pasaje para tratar de extraer su significado, siempre debo de respetar estos 4 principios. Yo no puedo decir, este pasaje es así de raro porque está equivocado. Porque si yo dijera, no, es que el pasaje se ha equivocado, entonces estaría fuera del terreno de juego. Me habría salido por aquí. Yo no puedo decir, no, es que este pasaje es más bien una opinión del apóstol Pablo, esto no está inspirado. Si yo digo eso, estoy atentando contra este principio. Es cierto, Dios usó a Pablo, pero Dios usó a Pablo para inspirarle a escribir su palabra. Por lo tanto, yo siempre, como buen intérprete de la Biblia, necesito sujetarme a esos 4 principios que no me los invento yo, ni se los inventan los teólogos, sino que se desprenden de lo que la propia Biblia dice acerca de sí misma. Recuerda algo. La Biblia interpreta la Biblia. Es la Biblia la que explica cómo debe ser interpretada. ¿Vale? Vamos a seguir con otro apartado. Quiero hablar con vosotros acerca del intérprete de la Biblia. Y aquí pues planteamos una pregunta. ¿Qué requisitos morales, espirituales o intelectuales debe cumplir una persona para interpretar la Biblia? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué contestaríais a esto? ¿Qué requisitos tiene que tener el intérprete de la Biblia? Tiene que haber nacido de nuevo, no tiene que, tiene que haber aceptado a Jesús en su corazón, porque dice que la palabra que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede comprender, ¿no? Por una parte, entonces, haber nacido de nuevo, por aquí decía estar en obediencia a la palabra, asumo, ¿no? O al Señor. ¿Qué más? ¿Diríamos algo más? Conocer la lengua en la que se escribió. Conocer la lengua en la que se escribió. Bueno, podríamos decir en general conocer los principios de una buena hermenéutica, lo cual incluye la lengua, es decir, conocer bien la manera, el procedimiento por medio del cual yo necesito acercarme y entender la Biblia, ¿no? Bien, lo primero podría ser obvio, pero bueno, está ahí, ¿no? Estar uno en plenas condiciones para poder acercarse y comprender un texto, es decir, estar en su sano juicio. Una persona para interpretar la Biblia necesita tener una mente sana y equilibrada. Pero más allá de eso, o sea, eso se necesita para comprender no solamente la Biblia. Cualquier libro, cualquier texto, tú tienes que estar más o menos medianamente centrado para entenderlo, ¿no? Pero como decía el hermano Carlos, es importante que el intérprete de la Biblia haya nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué decimos que para entender bien la Biblia uno tiene que ser creyente, uno tiene que haber nacido de nuevo y haber entregado su vida al Señor? ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Qué pensáis? Porque un ateo no puede hablar de Dios, o sea, no puede conocer a Dios. Y la persona que no cree en Dios te va a decir solamente lo que no puede interpretarla. A ver, una persona que no cree en Dios no puede interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque una relación con Dios, si no... Porque una relación con Dios, estás ahí. Porque no tiene el espíritu de Dios. Porque no tiene el espíritu. No tiene el espíritu, ¿no?
Y si no tiene el Espíritu, ¿qué pasa? Está desconectado. Todo le parece. Lo puede entender, ¿verdad? ¿Por qué? Para eso es locura. Tiene que ser entendida espiritualmente. Estoy intrigado, no sé dónde han ido para mis notas, pero bueno. Efectivamente dice... mira, sí. Bueno, os cuento un poco sobre estos dos pasajes. Lo que decíais vosotros es en 1 Corintios 2, donde se menciona lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Fíjate aquí. Esas cosas que nadie vio, que nadie oyó, que no entraron en el corazón de ningún hombre. Es decir, ese conocimiento que estaba velado al hombre, Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y fíjate aquí, pero, el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Que no ha conocido a Cristo, ¿no? El hombre en su estado natural, tal cual nace antes de conocer al Señor, ¿verdad? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, es decir, aquel que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu del Señor en su corazón, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje? Lo que está tratando Pablo aquí de decir a la iglesia de Corinto es: mirad, la gente que no conoce al Señor, la gente que todavía no tiene el Espíritu, realmente no puede llegar a comprender las verdades de la palabra. Y supongo que muchos habréis tenido o bien la experiencia propia de antes de conocer al Señor, o bien lo habréis escuchado de alguna otra persona. Es decir, yo no me entero de nada. Es decir, yo leo esto y yo no lo entiendo. Esto no sé lo que quiere decir, no sé lo que significa. En parte se debe a esa condición en la cual el hombre natural vive, ajeno a las cosas del Señor. Por eso cuando el hombre natural se acerca a la palabra, no las puede comprender y para él son necedad, son locura. Y para el mundo nosotros somos aquí una banda de 4 locos que nos han lavado el cerebro y que hacemos aquí cosas extrañas. Porque el mundo no puede comprender las cosas del Señor. Pero una vez recibes al Señor en tu corazón, una vez el Espíritu viene a morar en tu vida, de pronto es como si se te abrieran los ojos, ¿verdad? Como si tuvieras una gafa o un velo y de pronto se te quita. Eso es lo que se llama la iluminación del Espíritu al corazón del creyente. Fijaros qué interesante lo que dice Pablo aquí. Dice, está hablando del pueblo judío, ¿vale? En este pasaje. Y Pablo, hablando del pueblo judío, dice que el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, está hablando obviamente del pueblo de Israel cuando lee el Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin calzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés
es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, la ley, un velo está puesto en sus corazones. Es decir, esta es la condición de la persona que no tiene a Cristo. Hay un velo que le tapa la visión. Un velo que está colocado ahí por causa de nuestra naturaleza caída, por causa de haber dado la espalda a Dios y de vivir ajenos a su voluntad y a su persona. Y eso nos provoca una ceguera espiritual. El hombre natural nace ciego, espiritualmente hablando. Pero, fíjate aquí, cuando alguno se vuelve al Señor, cuando alguno entrega su vida al Señor, cuando alguno dice, Señor, perdóname por haberte dado la espalda, quiero volverme de todo corazón a ti, quiero que seas el Señor de mi vida. Cuando eso sucede, el velo es quitado. Ese velo es quitado. Y ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros, con el rostro ya descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu a una persona que se entrega a Cristo. De pronto quita esa barrera, ese velo, esa ceguera que impedía que esa persona comprenda al Señor y comprenda la palabra del Señor. El Espíritu lo quita para que de pronto pueda ver, ¿vale? Por eso decíamos que un buen intérprete de la Biblia necesita haber nacido de nuevo y tener el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Por esta distinción que hace Pablo, ¿no? El hombre natural no tiene el Espíritu en su corazón, no puede comprender las Escrituras. El hombre espiritual ha nacido de nuevo, comprende las verdades porque el Espíritu Santo mora en él. También es necesario acercarse a la palabra con la actitud adecuada. Esto es importante para aprender a interpretar bien la palabra. La propia palabra nos enseña que cuando tú, como hijo del Señor, que has nacido de nuevo y te estás acercando no a un libro cualquiera, sino a la palabra de Dios, tú tienes que hacerlo ya preparado en tu corazón con cierta actitud. Fíjate aquí las palabras del profeta Isaías. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser de cara al Señor. Pero a este miraré. Es decir, ¿quién le llama la atención al Señor? Al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿De qué se trata entonces? ¿De que a mí me asuste leer la Biblia? ¿O de qué? ¿De qué será más bien? Aquel que tiembla ante su palabra es aquel que está tiritando muerto de frío. Que tiene temor del Señor. Es humilde. Es humilde. ¿Qué significa el temor del Señor? Porque el temor igualmente es una palabra que podríamos confundir con el miedo. Querer obedecer. Reverencia, un respeto, una predisposición a la obediencia, ¿verdad? Fíjate aquí en las palabras propias de Santiago, el hermano del Señor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Como Santiago ahí, mete caña, ¿eh? Sed hacedores, no solamente oidores. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente, Santiago viene a reafirmar lo mismo. Cuando tú te acercas a la Biblia, tú tienes que ya ir predispuesto a encontrar en ella la voz de Dios para obedecerla. Y a estar dispuesto a decir, Señor, lo que tú me digas, yo quiero hacer. Señor, no quiero ser una persona que tan solamente aprende, sino de las que obedecen de corazón.
Y hermano, eso realmente es el interés incluso de este curso. Creedme que no es la intención el que sepáis mucha Biblia y ya está, sino que a medida que aprendemos más la palabra, podamos ser transformados en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir. Esa es el sentido de acercarse, leer y estudiar la palabra del Señor. Jesús, también hay un pasaje ahí en Hebreos 12, desde el 14 al final del capítulo, que habla que no, cuando nos acercamos a Dios, que no nos hemos acercado a cualquiera, ¿no? Porque dice que nos hemos acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente, a los millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos. Nos habéis acercado a Dios, el juez de todo, ¿no? O sea que a veces lo tratamos con tanta confianza, ¿no? Pero que perdemos un poco de vista la reverencia y el debido respeto, ¿no? Sí, así es, ¿no? A veces caemos en ese Dios de bolsillo que yo saco cuando me interesa y que está a mi servicio, en vez de yo al servicio del Señor, ¿no? Ese pasaje viene a reafirmar ese temor reverente, esa actitud de corazón contrito y humilde, humillado, predispuesto a escuchar y obedecer al Señor, ¿no? Por último, podríamos también insistir en que para interpretar bien la Biblia, hermano, hay que pedir al Señor que nos ayude. Hay que pedir la ayuda del Señor en oración. Fíjate lo que dice aquí el salmista, ¿no? El salmista precisamente recoge esta petición. Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El mero hecho de acercarse humildemente a la palabra implica, esa humildad implica que tú estás reconociendo que tú no puedes comprender por tu propia capacidad la palabra del Señor, a no ser que el Señor te ilumine, a no ser que el Espíritu del Señor te abra el entendimiento y obre en ti para que tú puedas recibir la enseñanza de la palabra. Y eso, tal como la propia Escritura nos enseña, tiene que ir, digamos, remarcado por la oración. Es importante que oremos cuando leemos la palabra, porque de hecho leer y orar la palabra es la manera en que el Señor y tú habláis, a través de la oración y la palabra. Se trata de comunicación. No hay ninguna relación que sobreviva si no te comunicas, ¿verdad? Esto se ve en todas las cosas: padre, hijo, matrimonio, hermano, hermana, vecino, vecina, amigo, amiga, y el Señor y tú. Para estar correctamente relacionados tiene que haber una comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con el Señor? Pues guiados por el Espíritu, oramos y leemos su palabra. Y bueno, hasta ahora lo dejamos aquí. Esos son los 4 requisitos. A ver, no. Os dejo con estos 4 requisitos, ¿vale? El intérprete de la Biblia tiene que tener una mente sana, haber nacido de nuevo, acercarse con la actitud adecuada y pedir al Señor ayuda en oración. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver la manera en que no hay que interpretar la Biblia. Es decir, antes de desarrollar profundamente cuáles son esos procedimientos para leer cada tipo de pasaje, pues vamos a ver un poquito cuáles son las maneras erróneas de interpretar la Biblia. Lo que es alegorizarla, espiritualizarla, racionalizarla, todo ese tipo de cositas las veremos la semana que viene. Si os parece, hacemos este paroncito de 5 minutillos y arrancamos enseguida. Amén. Señor os bendiga.